Quisiera saber cómo podemos reconocer que la voluntad de Dios era que mi esposo y yo nos casáramos. A mí me han dicho que lo que Dios une no lo separe el hombre, pero ¿cómo saber? Y te quiero compartir esta enseñanza que recibí en Washington Community Church con escritura de las características físicas para tú identificar que Dios te está hablando. Ya sea te está hablando a través de una escritura que ha venido a tu mente o te está hablando a ti para que le des esa confirmación a alguien más. Ahí donde tú puedes ser ese instrumento profético para lo que alguien más le ha estado preguntando confirmación al Señor. Esto sucedió en mi vida, un varón que no sabía lo que estábamos pasando en nuestra relación matrimonial. Dios lo usó puntualmente para lo cual yo estaba dispuesta para obedecer al Señor, sea cual sea fuera su respuesta. Aquí características puntuales de físicamente, como tú sabes cuando Dios te está hablando, ciertamente a través de su palabra. Característica número 1. La palabra de Dios produce un fuego en nuestro corazón, literalmente como un ardor. Mira lo que dice la escritura. Lucas capítulo 24, versículo número 30 al 32. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Jeremías capítulo 20, versículo 9. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Jeremías 23, versículo 25 al 29. ¿No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? La segunda característica de cuando Dios nos habla es que Él repite aquello de lo cual probablemente no escuchamos bien a la primera o dudamos. Él trae confirmación a eso que te habló. Deuteronomio versículo 15 en el capítulo 19 dice, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Salmo 62, versículo 11. Una vez habló Dios. 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Génesis capítulo 41, versículo 32. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. La tercera característica de la voz de Dios es que tiene peso. No fácilmente te puedes olvidar de ese sueño, de ese pensamiento, de esa escritura, y es algo de lo cual ahí regresa y regresa a tu mente. Por ello es que los pensamientos opresivos del enemigo no los podemos renunciar con nuestros propios pensamientos. Tiene que ser la palabra de Dios la única que tiene peso y poder para derribar esos pensamientos necios. Aquí, en esta tercera característica, podemos ver Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 29, Zacarías, capítulo 9, versículo 1, capítulo 12, versículo 1. La siguiente característica de la voz de Dios es que es majestuosa. Isaías, capítulo 55, versículo del 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por ello es que operamos en fe, porque aquello de lo cual Dios está pensando es mucho más allá de lo que en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades o en nuestro propio entendimiento, conocimiento o experiencia pudiéramos hacer. Es algo que dependemos de Dios para no solo obedecerlo, creerlo, sino también esperar en ello. La siguiente característica de la voz de Dios, físicamente tú puedes comprobar que eso que vino a tu mente está de acuerdo con lo que escrito está en tu Biblia.
Y esto solo se va a poder ir comprobando a medida que tú vas meditando en la escritura como un hábito de día y de noche. La escritura dice que el Espíritu Santo trae a memoria. Es ahí donde tú comienzas a hacerle una pregunta a Dios en tu lugar secreto que tú no sabes la respuesta y de repente viene una escritura. Y cuando la abres, ahí justamente te está hablando Dios. Ya no te estoy hablando en el nivel en donde abres tu Biblia al azar, de lo cual estoy segura que varias oportunidades de manera sobrenatural Dios nos ha hablado de esa manera. Te estoy hablando en el siguiente nivel de profundidad, en donde la voluntad de Dios está escrita en tu corazón y cuando piensas haberla olvidado, el Espíritu Santo te ayuda a traerla a memoria, produciendo ese fuego en tu corazón, produciendo esa convicción, porque ya va más de una vez que te va dando ese pensamiento, esa escritura. Por ejemplo, probablemente lo soñaste y luego el siguiente día tu pastor le habla en la congregación o vino a tu mente un pensamiento, cuando se lo dices a una persona te dice exactamente eso era lo que Dios me estaba diciendo. Hay una confirmación de parte de la voluntad de Dios. Es importante que tú empieces a adiestrar, a escuchar esta voz. En el video anterior, en la parte 1, hablamos de aquietar nuestro espíritu en medio del ruido, de la rutina, del afán, de las emociones desbordadas. Probablemente Dios te está hablando, pero eres tú quien no le está escuchando. Es importante que no tomes ninguna decisión en tu vida sin la voz clara de Dios, porque si no, te vas a perder del propósito y de justamente aquello de lo cual Dios te está llamando a creer por encima de lo que visiblemente se ve imposible. O te está llamando a obedecer por encima de lo que aquello tu carne te quiere convencer. Varios ejemplos te puedo dar en cuanto a mí, cómo es que ahora Dios me habla. Y no precisamente por personas que se mueven en el don profético. Por ejemplo, estuvimos en 21 días de ayuno en nuestra iglesia física aquí en Estados Unidos. Y mientras estábamos orando en silencio en lo individual, el pastor dejaba el micrófono para que cualquier persona pudiera llegar a orar por la congregación según lo que Dios les estaba hablando. La primera vez que empezamos con estos 21 días de ayuno y oración, sentía yo como una escritura venía a mi mente y mi corazón empezaba a palpitar rápidamente. Pero siendo yo nueva en esta congregación, me daba pena pasar al frente. Ahí no me sentía en autoridad en hacerlo. Pero esa escritura, ese pensamiento no se iba de mi mente ni el día siguiente hasta que entregaba esa palabra. Y así nos fuimos varios días, no solo con escritura bíblica, sino aún imágenes que Dios comenzaba a darme. Y entre más le vas poniendo atención a lo que viene a tu imaginación, que es conforme a la voluntad escrita de Dios, Dios te va confiando más y más imágenes vívidas que aclaran la visión inicial. Y así me fui obedeciendo cada día de los 21 días de oración y ayuno que estábamos en la congregación. Hace un par de días, el domingo cuando llegamos a congregarnos, varias personas me detuvieron a medida que me iba sentando en mi lugar para agradecerme porque aquello de lo cual yo había hablado de manera profética, conforme a lo que escrito está, Dios se los había dicho en privado y ahora lo estaba confirmando por segunda vez a través de mi boca, de mi voz hablada. Yo oro en el nombre de Jesús que tú puedas desarrollar esta relación personal que ciertamente requiere una profundidad de buscar a Dios por encima de aquello que te trae placer y entretenimiento, de estar dispuesto a pagar el precio por conocer los pensamientos profundos de Dios para tu vida, que puedes tener la certeza que son buenos, agradables y perfectos, y que tú puedas ser un instrumento para poder traer inspiración a otros que creen que no escuchan la voz de Dios, pero se sorprenderán cuando tú les traigas esa palabra de confirmación. En el nombre de Jesús, busca al Señor para esa pregunta que hoy me has lanzado, porque por más que yo te traiga respuesta, no hay como la porción individual directamente de parte del Señor.